Hoy estaremos hablando sobre la taxonomía, característica, botánica, importancias y control de las especies y malezas de hoja angosta. Para ello iremos a la introducción y diremos que ser regularmente perennes constituyen un problema difícil de resolver respecto a los cultivos herbáceos. Las opciones de control son limitadas, porque las especies de estas malezas son muy similares al pasto y al césped. De hecho, hay especies que no se consideran malezas, sino que se consideran pastos cuando crecen solos y bajo condiciones diferentes. Tenemos que estas malezas de hoja angosta son plantas indeseables para el hombre, que en una área de un cultivo perjudican a las cosechas, disminuyendo su producción. De ese tipo de malezas tenemos anuales, bianuales y perennes. Para poder controlar estas malezas hemos optado por los controles culturales que correspondería a rotación del cultivo, preparación del suelo y la fertilización. En ella tenemos que tener en cuenta que si colocamos demasiada, pues estaríamos nutriendo a estas malezas y sería mucho más difícil de erradicar. El control manual y mecánico sería lo que es el machete y la chapeadora, y el control químico, que serían los herbicidas. Malezas hoja angosta, como lináceas. Descripción: plantas monocotiledóneas, representadas por hierbas carnosas, a veces suculentas, con hojas planas o con forma de V, en el corte transversal en la base de las hojas con una vaina cerrada. Hojas alternas aplanadas, enteras, con vaina basal cerrada. Flores, usualmente bisexuales, de simetría radial a bilateral, con periámetro diferenciado en el cáliz y corola hipogéneas. Fruto, cápsula de pared gruesa, aunque puede ser carnoso e indehiscente. Semillas, compuestas de granos de almidón, con endosperma abundante y harinoso. Inflorescencia, determinadas, compuestas por pocas a muchas cimas helicoides, a veces reducidas a una flor solitaria. Semilla, con una capa cónica, con mispo, raramente aladas o ariladas, con endosperma con almidón. Son nativas de regiones tropicales y húmedas. La polinización es realizada por insectos que se acercan en busca de alimentos atraídos por las trofanteras. Están en todo el mundo, salvo Europa. La mayoría son plantas ornamentales y algunas, como en el caso de las comolíneas erectas, se utilizan con fines medicinales. Hábitat y forma de vida. Distribución. En el Ecuador la podemos encontrar en la provincia del Guayas, en plantaciones de maíz. Y también se encuentran en la provincia de Pichincha, en Quito específicamente, pero aquí la encontramos como planta ornamental. Gracias. Con las malezas de hoja angosta, yo les voy a hablar sobre la familia Cyperaceae. En sí, sobre el género Cyperus luculae. Son plantas perennes con raíces fibrosas y son muy perjudiciales para la agricultura. Sus hojas son finas y son brillosas. Su taxonomía es el reino Plantae, división Magnoliophyta, clase Liliuxida, orden Poales, familia Cyperaceae, género Cyperus y la especie, como ya les dije, Cyperus luculae. Su hábitat y forma de vida. Se dan muchos en suelos alterados, se las puede apreciar en cualquier época del año, se las puede encontrar en suelos húmedos, también están presentes en pastizales y comúnmente se las puede confundir con las gramíneas por la forma de sus hojas, ya que es muy parecida. La morfología de las plantas. Sus hojas son muy finas y brillosas, como ya les decía, formadas por una vaina basal, alargadas. Sus tallos usualmente son trigónomos, sólidos, estípulas ausentes. Su inflorescencia es similar a la de las gramíneas. Sus frutos son aquenios o similares al de las gramíneas, el estilo formando un pico en el fruto cuando persistente. A las semillas se las conoce como espiguillas. Brácteas foliosas, comúnmente presentes, subtendiendo a la inflorescencia.
Las flores son reducidas, bisexuales o unisexuales, porque estas son mayormente plantas monoicas. Perianto ausente o compuesto de 3 o varias cerdas o pequeñas escamas o unas pequeñas fibras que tienen las flores en la parte de adentro. Su distribución. Por lo general estas malezas se las puede encontrar, esta especie en sí, en lo que es el cultivo de maracuyá, plátano, papaya, pimienta, en los pastizales como ya les decía, en el cacao. Pero en el cacao se le encuentra muy poco porque ellas necesitan de luz. También la podemos encontrar en la región interandina, en lo que es Azuay, Pichincha, Tungurahua, Cotopaxi y Chimborazo. En las zonas secas y tropicales, como Zamora Chinchipe. En Galápagos es una maleza que es endémica de ahí. También la podemos encontrar en Manabí litoral y aquí principalmente se la encuentra en lo que es el cultivo de maíz. Muy bien, dando continuación con la siguiente familia. Cyperacea Clingadrota Valve. Nombre común, se lo conoce como jacape. En la taxonomía tenemos lo que es reino Plantae, su reino Trachobionta, división Magnoliopita, clase Lilióxida, su clase Commelinae, orden Poales, familia Cyperaceae, género Clingadrota Valve. En la descripción podemos ver por su hábito y forma de vida, tamaño, tallo, hojas. En hábito y forma de vida es anual o perenne con rizoma corto. En el tamaño llega hasta los 40 centímetros de alto. En el tallo son triquetros lisos de 1 milímetro de ancho. Las hojas son no setadas de 10 centímetros de largo y de 2 a 4 milímetros de anchos, gravas. También esto incluye a lo que es la descripción, lo que es la inflorescencia y las espiguillas. Inflorescencia en forma de espiga con 1 o 2 cabezuelas globosas o solitarias de hasta 12 milímetros de largo y hasta 6 milímetros de diámetro. Brácteas involucrales 3 o 4. Las espiguillas son aplanadas, de numerosos en la cabezuela, que son de 2 a 3.5 milímetros de largo y de 1 milímetro de ancho en la vista lateral. Glumas corto mucronada, de 2.5 milímetros de largo, de color blanquecino a marrón pálido. Esta maleza se puede distribuir de forma homogénea o puntual. Se las puede encontrar en las provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí y Pichincha. Estas malezas pueden intervenir o pueden ser encontradas en estos cultivos, los cuales son banano, cacao y café. A continuación voy a hablar sobre la familia de las Cyperaceas. En este caso escogí una especie llamada Scleria heartini. La taxonomía: reino Plantae, filo Trachelopita, división Magnoliopita, clase Lilióxida, subclase Commellionidae, orden Poales, familia Cyperaceas. La descripción: el hábito de forma de vida, esta planta suele ser herbácea, perenne o robusta. En el tamaño de esta planta es considerable, llega hasta 1 metro de alto. El tallo lo conocemos que es aglomerados, erectos, triquetros, alados, cortantes. En sus hojas, esta especie, las hojas son laminadas foliares de hasta 50 centímetros de largo y 16 milímetros de ancho. Inflorescencia. La inflorescencia es de 5 a 10 centímetros de largo, de 2 a 3 panículas terminales, frecuentemente purpúreas. Espigas son sesiles o subsesiles. La descripción: fruto. El fruto es aquenios de 2 a 2.5 milímetros de largo y de 2.2 milímetros a 2.3 milímetros de ancho. Distribución: esta se distribuye de forma homogénea puntual. En las provincias
en las cuales esta especie es considerada en Azuay, Guayas, Pichincha, Sucumbío. En los cultivos que esta especie suele estar en el cacao, café, palmas aceiteras. Muchas gracias. Sagitaria ciliaris. Bueno, esta planta se la conoce también como hierba conejo o pangola. Es ampliamente distribuida en los trópicos y subtrópicos del mundo. El origen es controvertido y muchas floras no opinan al respecto, ya que el origen no es establecido. Sus ramas que parecen espigas y no se ramifican más. El tamaño es de 30 hasta 100 centímetros de alto. Sus hojas vainas, la parte inferior que abraza al tallo es tubular. Bueno, la Digitaria sanguinelis, conocida como guardarrocío. Bueno, esta en el Ecuador se la ve por doquier. En las zonas tropicales y subtropicales. Esas plantas de guardarrocío tienen raíces fibrosas y además presentan raíces en los nodos inferiores de los tallos, lo cual es generalmente rastrero y ramificado en la base, teniendo de 3 a 10 decímetros de largo. Las hojas son lineales, en forma de lanzas de 5 a 15 centímetros de largo y de 5 a 10 milímetros de ancho. Su inflorescencia está compuesta por espigas múltiples que parten de un mismo punto. El fruto cariopse tiene semillas características de las gramíneas. Bueno, yo les voy a hablar sobre la familia Poaceae. Son una familia de plantas herbáceas o muy raramente leñosas, pertenecientes al orden Poales de las monocotiledóneas. Vamos a hablar de Eleusine indica, que es también conocida como cola de caballo. Es una maleza muy común en cultivos, jardines y lugares abiertos. Es una planta anual, forma ramificaciones desde la base y es difícil de arrancar debido a su sistema radicular muy extenso. Su taxonomía: reino Plantae, división Angiospermae, clase Liliopsida, orden Poales, familia Poaceae, género Eleusine y especie Eleusine indica. Descripción: tamaño: pueden llegar a medir hasta 80 centímetros de alto. Tallo: su tallo es erecto o ascendente. Hojas: vainas foliares comprimidas y aquilladas, con algunos pelos marginales en la parte superior. Su lámina a menudo plegada hasta de 30 centímetros de largo y 9 milímetros de ancho, con un mechón de pelos en la garganta y a veces con algunos pelos largos en los márgenes cerca de la base. La inflorescencia está compuesta por espigas múltiples que parten de un mismo punto. Espiguillas: sus espiguillas son de 3 a 9 milímetros de largo, compuestas de 4 a 9 flores. Frutos y semillas: cariopsis libres y dispersadas dentro de los flósculos. La pared del fruto cae fácilmente. Sus semillas son de 1 a 2 milímetros de largo y de hasta 1 milímetro de ancho. Distribución: esta maleza está presente en todos los continentes salvo las regiones de clima frío. Provincias como Guayas, Manabí, Santo Domingo de los Sánchez, Las Esmeraldas, Los Ríos, El Oro. Y se las puede encontrar en cultivos cítricos, en guayabas, cacao, plátano, maíz, caña y etc. Hablaremos de la familia Poaceae. Vemos lo que es la taxonomía de la planta Panicum tricoides, reino Planteo, Pilium Magnoliophyta, clase Liliopsida, orden Cyperidas, familia Poaceae, género Panicum, epíteto específico tricoides.
La descripción de esta especie en hábitat es una forma de vida que es una planta perenne. Tenemos el tamaño que es de 85 centímetros de largo. El tallo nos dice que es descubierto, liso, con raíces en la base ramificadas, entrenudos y nupilos. Hojas. Estas son unas vainas pilosas, ciliadas, ligadas, pestañadas, de 0,2 milímetros de largo, laminadas o ovadas, a 3 centímetros de largo y 1 centímetro de ancho, cordadas y ligeramente amplificables en las bases y aplanadas. Tenemos lo que es la infloración. Tenemos que es panicules internas de 11 centímetros de largo, pilosas en las raquitas y ramas de 2 a 10 centímetros de largo, solitarias, glabras y patentes. Tenemos lo que es espigas, ovaladas, convexas de 1 milímetro de diámetro, pediceladas de 0,8 milímetros de largo, glumas inferiores de 0,5 milímetros de largo, glumas superiores de 0,1 a 0,2 milímetros de corto, como de la anterior. Tenemos lo que es el fruto, que es cariopsis o blandas de 1 milímetro de diámetro. La distribución es homogénea, puntual y marginal. Están las diferentes provincias como Bolívar, Cañar, Cotopaxi, El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, Morona, Orellana, Pichincha y Santo Domingo de los Áchilas. Podemos notar que está tanto en la sierra, en la costa y en el oriente. Los cultivos que afectan son al banano, cacao, café, guineo, naranja, palma, aceite, palma africana, papaya y plátano. Hay otros también posterior a ellos que puede ser entre la pitahaya y otros similares.